atención a tu pregunta porque veo que lo estás haciendo de esa manera. No pasa nada, digo, tampoco yo soy la autoridad ni tampoco es el que se tenga que obligatoriamente. A veces por la costumbre se hace así, pero yo mi recomendación para todos y para que no haya confusión, cuando un trabajador se va de vacaciones, saca su recibo de salario con normal, que diga salario. Si gana 200 pesos, en una semana son 1,400, salario 1,400. Prima vacacional, entonces multiplicas ahí 200 por 6 días, son 1,200. Por el 25%, entonces ya serían 300 pesos. 300 pesos es su prima vacacional. Y así, si lo ponemos como un ejemplo, aquí aprovecho el foro porque digo, ustedes, que no quede la duda, está un recibo de nómina, así es como debería salir, percepciones cuando dan vacaciones. Y por acá están las deducciones, ¿sale? Debe decir sueldo, 200 por 7 días, ¿sí? Serían 1,400. Prima vacacional, entonces, más 200 pesos por 6 días que tiene derecho en su primer año, ¿sí? Si es el segundo le tocan 8, del tercero 10 y así sucesivamente. Pero vamos a hablar que es su primer año del trabajador, cumplió un año de servicios, tiene derecho a vacaciones y él ya las pidió, ¿sí? Ya le dimos la autorización. Entonces, esto y la empresa en el contrato dice que se pagarán las vacaciones conforme a la ley federal del trabajo y la prima vacacional también. Entonces, esto por punto 25 nos daría como resultado 300. Sus percepciones de esta semana serían de esta cantidad, el total de las percepciones, 1,700 pesos. Por otro lado viene lo que es el ISR, ¿sí? O subsidio para el empleo, viene la parte del IMSS y lo que es el neto, ¿sí? O la suma vamos a terminarlo así como, digo, ya aprovechando el foro y toda vez de que todo esto hoy en día con esta tecnología, ¿sí? Estamos haciéndolo como que si fuera mi máquina de escribir, recibo de nómina, ¿sale? Entonces, salario más prima vacacional nos da un total y luego viene aquí el ISR. Si nosotros vamos y le calculamos, sabemos que la prima vacacional está hasta 15 veces el valor de la UMA exenta, 89.62 por 15, estamos hablando de 1,344 la parte exenta, por lo tanto, esta cantidad está exenta, no rebasa 15 veces el valor de la UMA, entonces solamente queda grabado los 1,400. Si yo me voy a una mecánica de cálculo, digo así rápidamente, yo sé que el tema es PTU, pero pues ya aquí aprovechando tenemos el tiempo, teoría voy a dar muy poquita porque pues realmente la parte práctica para ustedes es muy importante, pero también aprovecho porque en cualquier momento de estos días a ustedes les va a tocar por ahí la oportunidad de pagar vacaciones o prima vacacional y así sería, o sea, 1,400 de la semana, ¿sí? Semanal, le pongo calcular y me da un impuesto a retener, ¿sí? De 21.42, ¿sí? Aquí lo tienen, 1,400 pesos que nada más va a grabar el salario, ¿sí? Y no así como concepto de vacaciones, que es como lo estamos manejando aquí. Vean, no lo estoy manejando como vacación, lo estoy manejando como salario. Entonces, tiene un impuesto a retener de 21.42. ¿Sale? Y si el salario diario integrado es de 200 pesos, ejemplo, por 1.0421, ya después en otro video tenemos ahí cómo se calcula el salario integrado, pero para efectos prácticos así rápido, si el salario es de 200 y el salario diario integrado es de 209.042, pues lo mismo aquí en CIS laboral y aquí en CADEFI también. En CADEFI ustedes preguntar ya, pueden pedir su clave demo, pueden suscribirse a las calculadoras que son 18 calculadoras de todos los diferentes años para calcular diferentes impuestos, etcétera. Aquí pueden calcular recibos de nómina, finiquitos y liquidaciones, pueden calcular pensiones gratis, o sea, gratis pueden ustedes acceder y sobre todo pues, a calcular impuestos de las nóminas, ¿no? Pero ya si quieren la suscripción con pago o si son miembros de CADEFI, en automático tienen el acceso gratis a todas esas calculadoras.
¿sí? Entonces aquí, ¿cuánto hay que retenerle a un trabajador que gana 209.042 y se va de vacaciones, O sea, también lo aclaro. Por eso, si yo preguntara, ¿a poco las vacaciones causan IMSS? No, ¿verdad? Porque no lo marca la ley federal del trabajo, la ley del seguro social, pero el salario sí. Por eso yo en mi premisa es, aquí debe ir como salario, no como vacaciones, porque entonces ya nos confundimos y en la ley no voy a encontrar si hay que retenerle IMSS o no, porque son vacaciones. Imagínense que yo le pongo aquí vacaciones. Entonces yo empiezo a confundir, oye, ¿y en qué parte de la ley del seguro social dice que yo retenga IMSS a las vacaciones? Entonces ya entra la duda. Sin embargo, si lo dejamos, oye, ¿el salario paga IMSS? Sí, claro, porque el derecho es de descansar con goce de salario. Entonces 209.42 por 7 días le ponemos calcular y me dice que hay que retenerle 34.81. 34.81. De tal manera que la suma de las deducciones, ¿sí?, la suma de las percepciones, digo, y esto lo hago intencionalmente por los chavos que nos ven, que sepan cómo se calcula el recibo y el recibo de una persona que va a salir de vacaciones. Entonces, esta es la consulta que nos hicieron. Oye, ¿qué pasa si le pongo vacaciones? Pues también tómalo como salario, pero yo te voy a dar el consejo que lo manejes como salario. Y entonces el neto a pagar de un trabajador que se fue de vacaciones, sus 6 días hábiles, ¿sí? Entonces tendría que recibir un neto de 1,643, ¿sí? Entonces ahí ya tú en una hojita aparte, o sea, en una hoja, imagínate, aquí tienes una hoja y aquí tienes en esta hoja lo que son la autorización de las vacaciones. O sea, se debe llevar un control. Ahí, perdón por la falta de ortografía, no es que no sepa que no lleva el acento, pero bueno, autorización de las vacaciones. Y luego fecha en que se tomarán las vacaciones, ¿sí? Porcentaje de la prima vacacional, ¿sale? Y entonces la fecha de pago, o sea, es una fecha, es un documento control, fecha de pago, y por acá ya la firma del trabajador, de tal manera que el día de mañana que el trabajador te reclame, es que no me has pagado mis vacaciones. Sí, mira, te la pagué en el recibo número tal, de fecha tal, en donde te pagué tu prima vacacional. Y aquí en ese mismo documento, ¿sí?, y de acuerdo a la bitácora de asistencia, tú no veniste 6 días hábiles que te correspondían de tal fecha a tal fecha, y tú firmaste aquí que tomaste tus vacaciones, te fuiste con goce de salario totalmente, y así es como operan las vacaciones realmente. Son días de descanso, o sea, aquí se controlan los días de descanso. ¿Sí? Ya en una hoja impresa, bueno, pues con su firma del trabajador, con la firma del patrón, y en automático el recibo, pues es la prueba plena de que el trabajador percibió ese concepto en pago, ¿verdad?, con su prima vacacional, que siempre recomiendo que se les pague cuando cumplan aniversario. Y bueno, ya si firma el trabajador su recibo de nómina, pues mucho mejor. Pero vean, así sería la mecánica de cálculo. Entonces digo, aproveché para hacer esa aclaración y no que esta también nos dé pauta a que así se debe hacer pagando las vacaciones. O sea, a mí me ha tocado corregirlo en diferentes ocasiones, me ha tocado corregirles esta forma en que se pagan las vacaciones. Digo, es una sugerencia porque así lo marca la ley. O sea, yo en apego a la ley, porque si no traería como confusión la interpretación para otras leyes o para cálculos. Entonces, si se dan cuenta, en ese sentido, yo no tendría problema cuando yo sume el importe de los salarios, no tengo problema porque lo manejé como salario. Las vacaciones los manejé como salario. Y los días laborados también se toman en cuenta, esos días de vacaciones se toman en cuenta como días en activo, o sea, sí forman parte del cálculo de la PTU.
Si no, por ahí ya habría, hay personas que lo manejan como vacaciones y le ponen días trabajados 0, porque no trabajó. Espérame, para efectos de PTU, para efectos de aguinaldo, sí se toman en cuenta como días en activo, como si hubieran laborado, ¿sale? Porque están devengando un salario. Lo que devengan es un salario. El mismo aguinaldo es parte del salario, ¿sí? Pero se toman en cuenta esos días, ¿sale? Entonces, ya quedó claro que como tú estás manejando las vacaciones en el concepto de sueldo, pues también súmalos a los sueldos para que se le calcule una distribución correcta de la PTU. Buenos días, mi nombre es David de Villahermosa, saludos hasta Villahermosa, Tabasco. Mi pregunta es, ¿cuándo deben timbrarse los recibos de nómina de PTU de los trabajadores que ya no están laborando en la empresa? Al momento que se paga la PTU de los trabajadores activos, es decir, en mayo, o al momento en que el extrabajador cobre su cheque de PTU, que pudiera ser en junio o otra fecha posterior. Mi duda es por el llenado de la Declaración Anual de Personas Morales, que solo reconocía los CFDIs de PTU timbrados en mayo. ¿Qué pasaría entonces si timbro un CFDI de PTU en mayo de un extrabajador y nunca viene a cobrar su cheque? Bueno, aquí vamos a tomar, por eso yo decía que la teoría, las bases jurídicas, ¿sí? Las bases legales son muy importantes y hay que respetarlas, así como en este caso de las vacaciones que yo le estoy diciendo que hay que respetar la ley federal del trabajo y manejarlo así. También sucede con el cálculo de la PTU. La PTU, ¿cuándo la debemos determinar? ¿Sí? Desde abril. O sea, desde abril. Hay procedimientos, ¿sí? ¿Cuándo se debe pagar? Desde abril. O sea, desde el 1 de abril tú puedes pagar la PTU. ¿Quién dijo que hasta el 30 de mayo? No lo dice la ley, dice que la fecha límite para pagarlo es el 30 de mayo. Pero para pagar la PTU tú la puedes pagar desde el 1 de abril. ¿Qué pasa si tú calculaste, eres el contador Ávila, que luego así me dicen, es que tú presentas todo en tiempo y forma? Eres el contador Ávila y presentaste la declaración anual del impuesto sobre la renta en el mes de enero, ¿sí? Enero 2021. ¿Se puede? Sí, claro. ¿Por qué? Porque me conviene presentarla adelantada por el coeficiente de utilidad, etcétera, por no tener esa presión de las fechas. Ya presenté mi declaración en el mes de enero y quiero pagar la PTU, ¿sí? En el mes de febrero. ¿Se puede? Sí, claro. ¿Quién lo prohíbe? Nadie. La ley no lo prohíbe. Todo lo que no está prohibido está permitido. Oye, ¿en febrero estás seguro que puedes pagar la PTU? Sí. Ya tengo presentada la declaración porque dice, a más tardar en la fecha en que se presente o haya presentado la declaración anual. Se presente o haya presentado. A partir de ahí tiene 60 días naturales para pagar la PTU. Entonces, si vamos en ese orden de ideas, fíjense, no hay necesidad de irse hasta el último día y jugar con los plazos hasta el último. Y ahorita vamos a hacer el caso práctico del timbrado. Yo ahorita voy a timbrar en vivo la PTU. O sea, hoy estamos a 6 de mayo. ¿Se puede pagar la PTU hoy? ¿Se tiene que timbrar? Sí, sí se puede timbrar. Y hoy mismo la puedo pagar. Bueno, no traigo mi token, sino hoy mismo pago. ¿Sí? Pero vean, o sea, en la normatividad, sí no hay que confundir. Soy muy claro, dije, ¿puedo presentar la declaración en el mes de enero? Sí. ¿Puedo pagar la PTU después de presentada la declaración? Sí. Antes no lo recomiendo, porque la ley te dice que las utilidades se pagarán 60 días hasta dentro de los 60 días posteriores en el que se haya presentado o se vaya a presentar como fecha límite la declaración anual. Y también caso contrario, no he presentado, estamos a 6 de mayo, no he presentado la declaración anual. ¿Estoy obligado a calcularla y a pagarla? Sí. Oye, pero si no tengo los resultados de enero a diciembre todavía cerrados, yo te doy un consejo, haz una estimativa. Calcula la PTU estimativa
para que des cumplimiento a esta obligación laboral porque tiene una multa de 250 hasta 5,000 veces el valor de la UMA. O sea, échale 250 por 89.62, dices, bueno, pues creo que es poquito, la pago la multa, ¿sí? Son 22,400, sí me alcanza. Tengo dinero ahí en el banco para pagar una multa de 22,000, de 250 veces el valor de la UMA. ¿Sale? Entonces, ese es el monto mínimo, pero el monto máximo son 5,000 veces. Y ahí sí ya lo vas a pensar. 448,000 pesos. Ahí sí ya lo pensamos. Estas son las multas que establecen por ahí el artículo 994, si no mal recuerdo. De todos modos lo cotejamos al ratito en la normatividad. Este es el importe de las multas, ¿sí? Desde 22,000, dependiendo del número de trabajadores, la gravedad de la falta, ¿sí? Les van a imponer la multa. Entonces, ¿qué recomiendo aquí? Que esos extrabajadores, por la consulta que me están haciendo, ¿cuándo se debe timbrar? Yo te recomiendo que la timbres, que la registres en tu contabilidad, que está pendiente el que el trabajador llegue a cobrarla, manéjalo, cargo a PTU con abono a acreedores diversos, ahí está pendiente. Pero se tiene considerado, ¿sí? Se tiene considerado y se tiene considerado ahí la provisión de esa contingencia que tienes para con él, porque esa contingencia va a durar un año, puede durar hasta un año, artículo 516. ¿Cuándo caduca o prescribe la obligación de pagarle al trabajador? Un año, o sea, hasta mayo 30 del siguiente año. Entonces aquí la recomendación es, por la pregunta así específica, ¿sí? ¿Cuándo debe timbrarse? Tímbrala. Si ya tienes el cálculo, ya presentaste la declaración, ya tienes el cálculo, tímbralo ahora, ¿sí? Regístralo. Está timbrado. Claro, aquí me podrían hacer la observación porque el artículo 99 de la ley del impuesto a la renta establece la obligación de ese timbrado en el momento del pago, ¿sí? Y en el momento del pago me va a decir, no se ha hecho el pago, ¿no? Yo estoy hablando, tú me preguntas del timbrado, pues tímbralo, ¿sí? Y no has hecho el pago. Luego entonces ese comprobante después tendría que ser sustituido al momento del pago, o sea, lo cancelas porque no fue cobrado, lo cancelas y en ese momento lo vuelves a hacer. La otra, conservadoramente, yo te diría, pues tímbralo hasta que lo pagues, ¿sí? Y de que va a ser deducible en tu declaración anual, es deducible, porque tal parece que tu preocupación es porque si no lo timbras en mayo, en tu declaración anual no te lo consideraron como deducible, ¿sí? Como deducible esa PTU. Pero pues también recordemos que la PTU no es deducible, ¿sí? No es deducible. Es un derecho que tienen los trabajadores, pero que no es un gasto para la empresa. Entonces, al momento tú de timbrarlo, le haces la retención correspondiente y la pagas. Pero vamos a pensar, por lo que estoy entendiendo, dices, el trabajador no va a irlo a cobrar. Vamos a ponerlo a pensar, no lo va a cobrar. O sea, yo ya le avisé a través de las redes o a través del periódico de mayor circulación de tu zona, que a todos los trabajadores que laboraron en la empresa tal durante el año anterior, se les invita a que pasen a recoger sus utilidades correspondientes del ejercicio 2020. ¿Sale? O sea, estás haciendo las cosas tan bien. Ok, con todo y ello el trabajador no va, ¿sí? Y no va en todo este año 2021, ni en enero y febrero de 2022. Va hasta marzo del año 2022. Obvio que, ¿cuándo vas a ser deducible para efectos, que me imagino que tú lo quieres, para efectos de la declaración anual, para efectos de los pagos provisionales? Lo vas a hacer deducible hasta el momento en que lo pagues, ¿sí? Que lo pagues, no en el momento en que lo timbres. Yo tengo las dos opciones. Tímbralo ahorita, déjalo registrado como una provisión.
¿sí? Eso sí, no enteres el impuesto a la renta porque todavía no lo estás pagando. Y en el momento en que lo pagues, cancelas ese recibo porque estás haciendo la provisión. Cancelas el recibo y lo vuelves a timbrar. La otra, no hagas eso. Simplemente si en junio o en agosto se presenta el trabajador, en ese momento te metes a tu sistema de nóminas y le timbras el recibo de nóminas de la PTU. Se lo pagas y listo. ¿Es deducible tu PTU para tu declaración? Sí. ¿Sí? Si aquí en lo que es la parte de que en la declaración tiene un candado porque solamente te va a permitir como deducción autorizada, que no es una deducción autorizada, es una disminución a los ingresos gravables, ¿sí? O los ingresos acumulables. Es una disminución. Entonces luego entonces esa PTU, si no te la está reconociendo ahí, métela dentro de las deducciones autorizadas, ¿sí? Digamos, tienes que buscarle ahí la manera de meterlo en algún campo para que te permita disminuir el resultado fiscal, que eso es lo que buscas seguramente en esta consulta que me estás diciendo. Entonces, lo he escuchado de algunos expositores, de algunos asesores, y yo en lo particular, cuando a mí el sistema no me permite hacer algo que tengo derecho, yo lo manipulo. Lo manipulo de tal manera que yo aplico ese derecho que tengo. Que si después la autoridad me reclama, oye, es que estás metiendo esta partida en otro lado, ¿sí? No está mal presentada, más bien corrige tu sistema. Porque sí, el sistema de la declaración anual, no en todos los casos, pero tiene por ahí luego algunos candados que me obligan a capturar, o que me están entreteniendo, buscando la manera, y no la hay. Es más, habla uno con los mismos asesores, dice, pues usted cheque, sí se debe poder, y no. A final de cuentas, desde mi punto de vista, cuando no se puede, pues sí es recomendable que tú lo manipules, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a hablar del timbrado. Entonces, esa pregunta que me dices, ¿cuándo se debe timbrar? Bueno, pues yo recomiendo que sí se le debe pagar PTU. En el momento en que le pagues, tímbraselo. Si lo quieres hacer conservadoramente, desde antes. Dice, ¿y qué pasaría entonces si se timbró el CFDI en mayo y nunca viene a cobrar su cheque? Bueno, pues ahí se tiene que cancelar el cheque. Tienes que cancelar el cheque y posteriormente esa PTU que no cobró el trabajador la tendrás que acumular a las utilidades, si es que las hay del siguiente año, y repartirlas entre los trabajadores que hayan estado laborando a ese año que se va a calcular nuevamente la otra PTU, ¿sí? Pero bueno, también ahí nos falta aclarar de que la PTU no prescribe a veces al año. O sea, si no viene, pero hiciste las cosas bien, integraste la comisión, convocaste a los representantes, se entregaron las copias de la declaración, todo lo que han escuchado en las otras pláticas que hemos tenido. Si sí lo hiciste de esa manera, bueno, sí prescribe al año, entonces al no venirlo a cobrar, lo tendrás que entregar en el próximo año, repartiéndolo a los demás trabajadores que sí estén laborando, ¿sí? Ahora bien, tenemos aquí una pregunta de Susana Reyes. Buenos días, licenciado. Muchas felicidades por su ponencia. Muchísimas gracias, Susana. Si varios trabajadores de la empresa tuvieron COVID, en algunos casos les extendieron las incapacidades correspondientes por parte del IMSS. En algunos casos fueron a médicos particulares. Esos días, si hay un acuerdo entre trabajadores y patrón de que se contabilicen como días laborados, ¿se puede o se toman como faltas por incapacidades, por enfermedades o de acuerdo a la ley? Bueno, yo en lo particular, mira, ese acuerdo que se haga entre patrón y trabajadores, Susana, no es de mala fe. Sin embargo, los otros trabajadores, o sea, la autoridad no te pudiera reclamar algo que están acordando entre ustedes, ¿sí? Aquí el consenso deben ser todos los trabajadores, porque si tú nada más tomas la decisión como patrón de decir, sí, se los digo, pues no soy mal patrón, quiero pensar que esos trabajadores no fue su culpa de haberse enfermado y que son trabajadores
que a final de cuentas le echan ganas en la empresa, toma todos los valores que tú quieras. Y siendo buena gente tú dices, sí se los tomo en cuenta como días en servicio activo. Pero si hay algún trabajador que no esté de acuerdo, por decir, sí, yo también me expuse y afortunadamente a mí no me dio y yo sí estuve trabajando, yo tengo derecho a más PTU que a ellos. Con uno que tengas así y que se queje ante la Junta, créeme que le van a dar la razón a ese trabajador que sí se presentó. Porque la base es la ley y la ley se tiene que respetar. Y si te están diciendo que los días por ausentismo no justificado, el hecho que vayan a un médico particular es un ausentismo justificado, no legalmente, pero está justificado porque a lo mejor les tienen una receta médica, les tienen un documento en donde ampara los días en que estuvieron desafortunadamente incapacitados por esta enfermedad, ¿sí? Por este contagio. Eso, a final de cuentas, repito, si tú haces consenso con todos los trabajadores y por mayoría de representación los trabajadores están de acuerdo en que sí se tomen en cuenta como días en activo estos días, adelante. ¿Sí? Fíjate, te estoy dando una opinión profesional, o sea, pensando en que no falta alguno de que esté inconforme o que al rato se los esté champando y que te traiga con la amenaza. No, mejor de una vez consénsalo. Ya si dicen sí, fírmale y la mayoría lo dijo y vamos, y ya siendo representantes ante una junta, ratificado ante la junta, en automático no vas a tener problemas más adelante. ¿Sale? Ya cualquier duda, comentario, también pues les invitamos, aquí tenemos grandes expertos en defensa fiscal, y ustedes saben a quién me refiero, al licenciado Luis Rubén Santillán Alatriste. Él es una de las personas que en un dado momento, si ustedes requieren también esa asesoría completa para que en este caso digan, oiga, de una vez usted me puede elaborar ese convenio con los trabajadores para que no tengamos problema, adelante, llamen aquí por favor, se les canaliza con el licenciado, con el doctor y en ese momento pues ya se hace un trabajo más profesional. Yo a mi consulta, en esta opinión que estoy dando, pues la verdad la trato de ser un poco conservadora y justa para ambos, hasta para aquel trabajador que se está oponiendo. ¿Sale? Luego, seguimos. Elsa Romero, buenos días, ¿puede apoyarme con la siguiente duda con respecto al subsidio en el pago de la PTU? El año pasado yo apliqué el reglamento y en el visor de nómina me marcó error en el subsidio que debió corresponder al trabajador. Bueno, pues ahorita vemos qué subsidio realmente le correspondió ahí al trabajador, hay que checarlo, ¿sí? En este tipo de consultas a veces yo les pido, y Elsa Romero en lo particular, si tú me mandas el XML, el archivo XML, digo, lo ofrezco así porque a veces hay error en el timbrado, no en la forma del cálculo del subsidio, sino en el timbrado. Porque un trabajador que recibe una PTU, ya dijimos, menor a 15 veces el valor de la UMA, no se le retiene impuesto. Pero si tiene un ingreso mayor que esa cantidad, a lo mejor le corresponde subsidio y se le tiene que pagar subsidio. En ese sentido, conforme a la ley, incluso no estoy hablando conforme al reglamento, conforme a la ley, entonces a lo mejor dices, a lo mejor ahí hubo pago de subsidio. Yo te soy sincero, en la práctica no les doy subsidio cuando son trabajadores que ya no están y que la PTU, vamos a pensar que la PTU les corresponde subsidio. En algunos casos ya no les pago el subsidio, ¿sí? Cuando es una cantidad mínima. Sé que no es lo correcto, porque lo correcto es pagarles el subsidio cuando así corresponda en términos de la ley. Pero a veces ahí también, en lo que es el artículo 10º, de la ley del impuesto a la renta, por ahí da pauta que solamente son para los trabajadores que son trabajadores y él ya no es trabajador, ¿sí?
Entonces, por ahí entra esa valoración de decir, ¿se los pago o no se los pago? Digo, en algunos casos, en la mayoría, lo que me da, ya sea subsidio, ya sea impuesto, se los pago y hasta ahorita no he tenido problema. Quizá el problemita tuyo está en el XML. Sí te pedí de favor, si me lo mandas, ahí a mi correo, por favor pide aquí el correo y con mucho gusto te lo puedo analizar ese